Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de cuarto medio, a nuestra clase de energía y potencia eléctrica. Las ideas clave hasta ahora podríamos decir que son 4. La primera es que las cargas eléctricas interactúan entre ellas, es decir, existe una fuerza entre cargas que puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de los signos que éstas tengan. La segunda idea es que hay materiales que permiten que las cargas se puedan mover. A estos materiales les llamamos conductores. La tercera idea es el potencial eléctrico. Las cargas, para tener esta interacción entre ellas, significa que tienen una propiedad que altera su entorno. A esta propiedad le llamamos campo eléctrico. Pero también podemos ver cómo se establece un potencial eléctrico. Para poder mover una carga con respecto a otra, necesitamos que esta carga realice un trabajo. El trabajo va a estar relacionado con la energía. La energía depende de las cargas que están actuando ahí, que están presentes. Por lo tanto, es más fácil hablar de un potencial porque es una zona en la cual una carga debe hacer más o menos trabajo para poder moverse, dependiendo de cuánta carga es la que se quiere mover. Por eso hablamos de energía por unidad de carga como potencial eléctrico y no directamente como energía. Y nuestra cuarta idea clave es que las cargas realizan trabajo al moverse a través de diferentes potenciales. Y son las diferencias de potenciales las que permiten a las cargas ir de un lugar a otro. Moverse dentro de potenciales iguales no significa ningún cambio en términos de trabajo para una carga eléctrica. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de diferencias de potenciales. Y la potencia eléctrica es la energía o el trabajo que se está realizando en un intervalo de tiempo. Si cambiamos la definición que vemos acá de energía por carga por diferencia de potencial o carga por voltaje, entonces podemos pasar a una nueva forma de establecer la potencia, ya que carga dividido tiempo es corriente eléctrica. Y si utilizamos además la ley de Ohm, podemos tener otras dos versiones para establecer cómo calcular la potencia eléctrica. Si reemplazamos voltaje igual a I por R de la ley de Ohm, obtenemos potencia igual a resistencia por corriente al cuadrado. Y si reemplazamos la corriente como voltaje dividido resistencia, obtenemos que la potencia es el voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Cualquiera de estas 5 fórmulas para calcular la potencia eléctrica es válida. Depende totalmente de los datos y la información que se nos proporcione. Recordemos también que la potencia eléctrica se mide en watt, que corresponde a 1 joule por 1 segundo. Por otro lado, la energía eléctrica la podemos conocer a partir de la potencia, ya que tenemos que la potencia es energía eléctrica en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica va a ser potencia por tiempo. En el sistema internacional la energía se mide en joule. Sin embargo, es habitual medirla en kilowatt por hora. Vamos a resolver un ejemplo. Un generador de 12 volt y resistencia interna despreciable suministra a un circuito una intensidad de corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la potencia de dicho generador? ¿Cuánta energía eléctrica suministra durante esa hora? El voltaje es de 12 volt y la intensidad de la corriente es de 2 amperes. Nos dicen que la resistencia interna es despreciable, lo que significa que se disipa muy poca energía y se va a cumplir el modelo matemático en donde la potencia eléctrica va a ser igual al voltaje por la corriente. Tenemos entonces 12 volt por 2 amperes. Y esto nos da 24 watts. Si vemos las unidades de medida, el voltaje se mide en volt y la corriente eléctrica en amper. El voltaje es energía por unidad de carga, es decir, joule dividido coulomb. Y la corriente eléctrica es
cuánta carga se mueve por unidad de tiempo, es decir, coulomb partido por segundo. Se simplifican los coulomb y nos queda joule dividido segundo, que es lo mismo que la unidad watt. En la letra B nos preguntan cuánta energía eléctrica suministra durante esa hora. Recordemos que una hora son 3.600 segundos y la energía eléctrica corresponde a potencia por tiempo. Por lo tanto, tenemos 24 watts por 3.600 segundos. Watt es lo mismo que joule dividido segundo, lo tenemos acá. Por lo tanto, la unidad de medida que nos va a quedar es joule. Nos da 86.400 joule o 86,4 kilojoule. Algunos artefactos eléctricos suben de temperatura al funcionar durante cierto tiempo. Lo podemos notar, por ejemplo, en nuestros teléfonos, en el computador o en algunos artefactos donde se debe subir la temperatura a propósito, como los hervidores o los calefactores. Aquel fenómeno ocurre porque parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Y para poder calcular cuánta energía se está transformando en calor, vamos a utilizar la ley de Joule, que establece que esta energía disipada se puede calcular como resistencia por corriente al cuadrado por tiempo. Resistencia por corriente al cuadrado, lo habíamos visto antes, es una de las formas de calcular la potencia eléctrica. Vamos a ver el ejemplo al lado. Una estufa tiene la siguiente inscripción: 1100 watts, 220 volts. 1100 watts corresponde a la potencia y 220 volts a la diferencia de potencial a la que debe funcionar para poder tener esa potencia. ¿Qué corriente circula por ella? Potencia es igual a corriente por voltaje, por lo tanto la corriente va a ser potencia dividido voltaje. 1100 watts dividido 220 volts, lo que nos da 5 amperes. ¿Cómo podemos encontrar la resistencia eléctrica? Podemos hacerlo con la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. El voltaje, 220, la corriente de 5 amperes por la resistencia, lo que nos da 44 ohm. Y por último nos preguntan cuánta energía consume en media hora de uso. Una hora son 3.600 segundos, así que media hora son 1.800 segundos. Tenemos entonces, por la ley de Joule, la resistencia de 44 ohm por la corriente de 5 amperes al cuadrado por 1.800 segundos. La energía entonces nos da 1.980.000 joule o 1.980 kilojoule. Una observación en este ejercicio es que el valor de la diferencia de potencial no es siempre 220, ya que suponemos que si dice 220 es porque está ocupando el suministro eléctrico domiciliario. Pero ese voltaje no es fijo, es un voltaje que se obtiene a través de una corriente alterna, que ya lo vamos a estudiar en la última parte de esta unidad. Para simplificar los cálculos y el modelo matemático, suponemos que siempre vale 220 volts, pero en la vida real no es así. Habíamos hablado de kilowatt por hora como una unidad para energía. Si revisas la cuenta de luz o de consumo eléctrico de tu casa, te puedes dar cuenta que se cobra en kilowatt por hora. Efectivamente, kilowatt por hora es una unidad de energía, pero está compuesta por la multiplicación de dos unidades, kilowatt, que es de potencia, y hora, que es de tiempo. Un kilowatt es lo mismo que 1000 watts y una hora son 3600 segundos. Así, un kilowatt por hora son 3,6 por 10 elevado a 6 joule, es decir, un kilowatt por hora son 3,6 y luego tengo que agregar 5 ceros.
1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 ceros? Porque el 6 está ocupando un lugar en esta potencia de 10. Así que son 3.600.000 Joule. Puedes verificar la cuenta del consumo eléctrico de tu casa para que veas cuántos kilowatt por hora se consumen al mes y te darás cuenta que si lo conviertes a Joule, el número va a ser muy grande. Por esa razón, cuando los números quedan muy grandes con una unidad de medida, lo que hacemos es cambiar de unidad para tomar una unidad que nos permita usar números más cómodos. En este caso, la energía eléctrica se mide en kilowatt por hora. Y los miliamperes por hora. En algunas baterías externas o en la batería de tu teléfono se ocupa la unidad de medida miliamper por hora. ¿A qué se refiere esta unidad de medida? Vamos a analizar. Miliamper por hora. Ojo, no es metro amper por hora, es mili. Por lo tanto, miliamper es corriente eléctrica. Mili significa 10 elevado a menos 3 amper. Y hora es tiempo. Son 3.600 segundos. Así que en el fondo tenemos 3.600 por 10 elevado a menos 3 amper por segundo. ¿Y qué es un amper por segundo? Tenemos corriente multiplicada por tiempo. Recuerda que la corriente es carga dividido tiempo. Así que corriente por tiempo es carga eléctrica. Lo que nos da 3,6 coulomb, equivalente a 1 miliamper por hora. ¿Cuál es la carga de la batería de tu teléfono celular? Veamos un ejemplo de consumo eléctrico. Una bombilla de 40 watts está encendida durante 12 horas. Calcula. Letra A, la energía en kilowatt por hora que consume. El costo de la energía eléctrica consumida durante 12 horas, siendo el precio del kilowatt por hora de 106,4 pesos. Vamos a hacer la letra A primero. La potencia es de 40 watts. El tiempo que permanece encendida es de 12 horas. Por lo tanto, la energía eléctrica es potencia por tiempo. Por lo tanto, tenemos 40 watts. Nos están preguntando en kilowatt por hora. Así que sería bueno transformar estos 40 watts. 1 kilowatt son 1000 watts. Por lo tanto, hacia acá multiplicamos y hacia acá dividimos por 1000. Es decir, la coma que está aquí la tenemos que correr 3 lugares a la izquierda. Lo que nos da 0,04 kilowatt. Y el tiempo ya lo tenemos en horas, así que podemos poner 12 horas. Y la energía nos va a dar el valor de 0,48 kilowatt por hora. En la letra B tenemos entonces que 1 kilowatt por hora se cobra a 106,4 pesos y 0,48 kilowatt por hora se cobran a una cantidad proporcional. Por lo tanto, multiplicamos cruzado y nos da 51,072 pesos. No parece mucho, pero esto es un día de consumo, es decir, es una bombilla que estuvo prendida la mitad del día. Si consideramos que un mes tiene 30 días en promedio, multipliquemos el resultado por 30 y nos da 1.532,16 pesos al mes. Otra observación que vamos a hacer es que el valor del kilowatt por hora depende del consumo que tenga tu hogar. Las casas están catalogadas según el consumo que tienen y también se saca una estimación según el consumo de verano y el consumo de invierno. Por lo tanto, no todas las cuentas de la luz son fijas, dependen de nuestro consumo.
Te invito a que revises la cuenta de energía de tu casa y veas a cuánto está el kilowatt por hora y también que hagas este ejercicio buscando aparatos eléctricos, qué potencia es la que desarrollan, cuánto tiempo ocupas este aparato al día y luego calcula el valor de mantener prendido ese aparato durante todo un mes. Si logras hacerlo, buen trabajo. Espero que seas mucho más consciente en un futuro de cómo utilizas la energía eléctrica, por motivos económicos y también para poder cuidar nuestro planeta. Recuerda lo que vimos en la clase pasada sobre la eficiencia eléctrica y la huella de carbono que deja el producir energía eléctrica en nuestro país mediante recursos no renovables. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Recuerda consultar tus dudas en nuestra aula virtual de Google Classroom. Nos vemos la próxima semana. Recuerda lavar bien tus manos con agua y jabón. Y si vas a salir, recuerda utilizar mascarilla y tomar todas las precauciones. Que estés súper bien.